En esta noche quiero hablarles de algo que el Señor ha estado inquietando mi corazón. Ya hace unas semanas, cuando el Señor viene y me habla y me inquieta, y Él ha estado hablando a mi vida por las almas. En estos tiempos donde podemos escuchar la palabra de Dios de todo lo que se está hablando, y en estos tiempos donde podemos ver lo que está sucediendo en el mundo. Yo no sé usted, pero sí en mi corazón el Señor ha despertado algo muy fuerte de clamar y de buscar las almas. Las almas que se pierden, que no conocen a Cristo. Y déjame decirte que aquellas que no conocen a Cristo son las almas más fáciles de ganar. El problema está sobre aquellas almas que conocen, que conocieron la presencia de Dios, que lo conocieron a Él y un día se apartaron. Entonces, el Señor me hablaba con una palabra que la hemos leído muchas veces, y yo creo que estos son tiempos donde la iglesia tiene que despertar. Y usted me puede decir, ¿y usted cómo sabe que estamos durmiendo? Por la palabra. El Señor nos habla por la palabra. El Señor, el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, es el que viene y nos habla de cada una de sus vidas. No es que tengamos o que podamos adivinar, no lo podemos hacer, pero sí podemos sentir la voz del Espíritu Santo cuando Él habla por las almas que están durmiendo en este tiempo, y que estos son tiempos de despertar. Yo quiero que vayamos. Yo he titulado esta palabra el aceite en nuestras vidas. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 25. Y hemos leído esta palabra muchas veces. Y créanme que he estado orando y clamando, diciéndole, Señor, ya hemos hablado tanto de la Biblia, hemos hablado tanto, pero el único que puede obrar es el Espíritu Santo. Dije capítulo 25, Mateo capítulo 25, voy a estar leyendo traducción lenguaje actual. Gloria a Dios. Y si usted lee ahí como título, se da cuenta que lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y como título dice las 10 muchachas, y en otras versiones dice las 10 vírgenes. La parábola que Jesús estaba hablando
y diciéndole a sus discípulos, Y yo creo que en esta noche, a través de su palabra, es Él el que está hablando, porque nosotros somos sus hijos, porque nosotros le seguimos a Él. Amén. Amén. Así, con fuerza, con seguridad. Amén. Sí, soy hijo de Dios. No soy un extranjero, no soy lo que le quieran decir. No, soy un hijo de Dios. Amén. Una vez escuché a una pastora que dijo, yo me llamo, y dio su nombre, y al final dijo, y con todas las letras. Resulta que a esta pastora la estaban haciendo de menos. Entonces ella se subió, tomó autoridad y dijo, yo me llamo tal, 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 y con todas las letras. Y al que le guste bien, y al que no le guste también. Y así tiene que ser usted, así tiene que ser su actitud. Yo soy un hijo de Dios, fui comprado con la sangre más preciosa y fui sanado, fui libertado, fui perdonado y soy salvo. Tiene que tener usted esa identidad de que usted es un hijo de Dios. Amén. Lo leemos, amén, y dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestra lámpara se está apagando. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darle también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio le contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, aquí Jesús les está hablando a ellos y nos está hablando a cada uno de nosotros. Y dice, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. ¿Y cuántas veces escuchamos esta palabra? Muchísimo. Algunos tienen muchos años de evangelio, otros tienen poco. Pero aquí la palabra nos está hablando de 10
vírgenes o de 10 muchachas, las cuales eran 5 insensatas y otras 5 eran responsables. Y dice que la palabra, cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Pero a ver, ¿qué fue que tomaron ellas? Las 10 tomaron una misma cosa: la lámpara. Y el significado de la lámpara espiritualmente es nuestro testimonio. Ay, dirán ustedes. Nuestro testimonio como hijos de Dios. Decir al que está al lado: la lámpara es nuestro testimonio. Y lo que leemos en la palabra dice que debían de tener aceite, ¿verdad? Para que pudieran, la lámpara estaba en todo momento encendida. En todo momento encendida. Decir al que está al lado: la lámpara tiene que estar en todo momento encendida. Y dice y nos cuenta la palabra que la lámpara, para que esté en todo momento encendida, tiene que estar con aceite. Entonces, acá la Biblia nos está contando y nos está diciendo que había 5 que habían llenado sus lámparas y 5 tenían aceite, estaban encendida esa lámpara. Pero cuando llegó el momento de que el siervo comenzó a gritar: viene el novio, viene el novio, dice que había 5 que se dieron cuenta que su lámpara no tenía el aceite suficiente. También nos cuenta que se durmieron, se cabecearon. Y todo lo que la palabra habla tiene un significado espiritual para nuestras vidas. Si nosotros empezamos a ver lo que dice la palabra, a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la interpretación, a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos indique, que nos guíe, que nos muestre, el Espíritu Santo va a venir, nos va a mostrar, nos va a indicar, nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos ver a través de la palabra en qué condiciones están nuestras vidas o por qué momento estoy pasando, qué es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. Pero a veces ni siquiera la agarramos a la palabra. A veces ni siquiera después por ahí cuando nos acordamos venir a la iglesia le sacamos el polvo y la traemos. Gloria a Dios. Entonces sabemos que la lámpara no puede arder sin aceite. Y para poder obtener ese aceite, tiene que haber un trabajo para poder obtener el aceite. Antiguamente había como una piedra donde entre 2 personas, creo que en medio de esa piedra pasaba, no sé si era un palo u otra
piedra como tipo manija. Entonces entre dos personas tenían que mover esa piedra, la iban moviendo, iban aplastando, machacando las aceitunas. Y de esa manera extraían el aceite. Más machacaban, más aceite puro comenzaba a desprenderse. Hasta muchos tomaban una tela, un paño, y ponían las aceitunas y las estrujían y las apretaban hasta que cayera la última gota de aceite. Entonces, si dijimos que la lámpara es nuestro testimonio y el aceite es símbolo de la unción, es símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo puedo unir lo que estoy diciendo? Que para que nuestra lámpara siempre esté encendida, debemos de machacar las uvas. Y en este caso debemos de machacar lo que no debe estar en nuestra vida, nuestra carne, para poder extraer el aceite, el mejor aceite, y que siempre nuestro testimonio sea una lámpara encendida alumbrando en medio de este mundo. Machacar. ¿Cuántos se han machacado un dedo? Y se le puso el dedo o la uña morada. ¡Ay! Duele. Sí, duele y mucho. Pero es necesario para que nosotros podamos alumbrar. Entonces la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que había 5, o mejor dicho, había 10 mujeres, 10 muchachas, 10 vírgenes. Y dice que se cabecearon, se durmieron las 10. Y eso pasa en la vida de un cristiano. Eso pasa, que podemos entrar en momentos de quietud, el momento de estar quieto, de querer descansar, porque estamos cansados, porque estamos muy ocupados, porque no damos con los tiempos. Eso pasa. Pero el problema es que nosotros no hubiésemos puesto el aceite suficiente en nuestra lámpara. El problema no estaba en que ellas cabecearon, porque cabecearon las 5 imprudentes y las 5 prudentes, las 5 responsables, cabecearon todas. Pero en el momento que dice el novio viene, dice que se despertaron y las 5 responsables habían llenado su lámpara de aceite. Estuvieron machacando su conocimiento, sus pensamientos, su yo, su carne, hasta que Dios trajo el mejor aceite, la mejor unción puso sobre ella para poder alumbrar con su testimonio,
para poder testificar de la presencia de Él, para poder testificar de la gloria de Él. Y el problema estuvo sobre aquellas irresponsables, insensatas, que no se dejaron, que no se abastecieron de aceite. Tenían que hacer un trabajo para poder obtener el aceite y al no obtenerlo, al trabajo, no lo hicieron. No se guardaron para Dios. No son un buen testimonio para poder alumbrar en medio de la oscuridad, para poder testificar de que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de gloria, el Dios omnipotente, el que te llamó, el que te limpió. ¿Sabe las veces que le he preguntado al Señor, Señor, si vienen los varones a tu casa, si vienen las mamás, el papá, la esposa, los hijos, ¿y por qué? A veces no viene el esposo, no viene la esposa, viene uno, por ahí viene el matrimonio y los hijos no vienen. ¿Cuál es el problema, Señor? Y la voz del Espíritu Santo. Tú solo puedes ver cuando estás delante de ellos. Excepto que yo te diga a ti. Que son vidas que tienen que dejarse machacar. Que son vidas que tienen que largar cosas que a mí no me agradan. Déjese machacar. Aunque duela, aunque usted se sienta humillado, humillada, avergonzado, hay uno que lo va a ensaltar, que lo va a levantar, pero usted va a dar el mejor testimonio. Y todos van a decir, wow, Dios hizo algo en ella, Dios hizo algo en él. ¿Quién soy yo cuando no estoy aquí adentro? ¿Verdad? Ilumine con su testimonio para que otros puedan venir. Y dice que estas 5 que no tenían aceite se despertaron y corrieron. ¿Y qué pidieron? A las demás que tenían. Dice que le dijeron, préstanos, ¿tú qué tienes? A ver, usted teniendo un testimonio intachable, un testimonio impecable, ¿usted le prestaría su testimonio para que otro salga? Cuando usted sabe que ese ha hecho las cosas mal. Que usted sabe que ese nadie da un peso. Que usted sabe que todo
todo lo que se ha mandado en contra de Dios, ¿usted le prestaría su testimonio intachable? Usted le diría, sí, tomá. Andá y decí que es tuyo. Andá y decí, andá a querer alumbrar con algo que no es de Él, que es falso. Usted no lo haría, ¿verdad? ¿Por qué no lo haría? Porque le costó, porque le dolió, porque usted, mientras ese que le está pidiendo, lo vio pecar 1, 2 y 3 veces, haciendo maldades, diciendo mentiras, criticándolo a usted. Y usted, anegándose a contestarle, a seguir esas maldades, le dijo al Señor, no, es mejor que yo me aparte de este. Es mejor que guarde mi santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y como yo quiero ser salvo, yo me voy a negar, me voy a guardar, voy a cumplir lo que su palabra dice. Y cuando uno se anega a sí mismo, cuando uno se está diciendo, no, no puedo. ¿Usted qué cree? ¿Que es fácil decir, no, no puedo? No puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro. No es fácil porque vivimos en una caja de carne, pero a nuestra carne le hemos dicho no. Y aunque nos duela, siempre nos vamos a recordar que fuimos machacados por Dios. Entonces, cuando estas 5 no tenían, se encuentra que el aceite ya era escaso, lo que estaba en su vasija. Y corrieron y le dijeron, danos de tu aceite. Y ellos le dijeron, no, ve a comprar. No, no me va a alcanzar para mí. No podían. No podían prestar. ¿Verdad? Yo sé que cuesta sujetarse, obedecer lo que dice la palabra. Yo sé que cuesta. Pero hay recompensa, dice la palabra. También lo sé. También lo sé. También fui machacada. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Levítico. Tendría que preguntar, ¿antiguo o nuevo? 24, verso 2 de Levítico. ¿Lo tenemos? Y dice, manda a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas del santuario estén siempre encendidas. Manda
a los israelitas que traigan aceite puro de oliva. Aceite puro. Recuerde usted siempre cómo obtenían el aceite en la antigüedad. Eso iba cayendo sobre un recipiente y las vírgenes que habla la palabra, aquellos que iban a tomar del aceite, tenían que arrodillarse y tomarlo. Y estas otras 5 que no alcanzaron, no es que no alcanzaron, no quisieron tomarse el trabajo de ir y tomar aceite, no quisieron humillarse. A veces no a veces, sino que necesitamos, dígale al Espíritu de Dios que está en este día hablándole. Y hable con Él en su casa, en este momento. Dígale, Espíritu Santo, yo necesito ser machacado. No quiero ser como esas 5 vírgenes que no quisieron tomar de tu unción. Hoy en la mañana me levanto, mi esposo estaba en la radio y él estaba hablando con un pastor o apóstol, pastor. Y del tiempo o de los meses que mi esposo, él hace un devocional con todos los pastores, apóstoles, y hay otras personas también, sabe hacer devocionales, no siempre. Y la verdad que yo nunca me había metido a los devocionales. Mi esposo no estaba haciendo el devocional, estaba hablando con este pastor. Entonces yo no le conocía. Y bueno, entonces yo llego y él me dice, vení. Yo con mi esposo, como si alguna de ustedes lo ven con un teléfono haciendo una videollamada, corra. Porque si usted está al lado le va a decir, vení, saludá, pero usted no sabe a quién tiene que saludar. Entonces yo le digo, ¿quién es? Y él me dice, el pastor, y me dio el nombre. Entonces bueno, fui y saludé la primera vez que le saludaba. Y él, lo saludé, ¿cómo le va, pastor? Muchas bendiciones. Y él me dijo, wow, apóstol, escuché mucho de usted por su esposo, pero en realidad deseaba mucho en mi corazón de conocerla, de tener ese agrado de conocerla. Y usted me conoce, yo no soy de hablar mucho, más cuando no conozco a las personas. Y él comenzó a llorar. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Y él lloraba y yo lo miro y él me dice, ¿sabe qué? Usted entró y con usted entró la gloria de Dios. Y yo no puedo parar de llorar, me decía él, porque hay una unción sobre usted.
está la gloria de Dios en usted. Y él me decía, por lo poco que yo sé de su testimonio, sé que ha sido una mujer probada por Dios. Y que la gloria que está en usted es porque Dios ha probado su vida, ha pasado usted sus procesos. Y él ahí me dio una palabra que es algo que yo hablaba con Dios porque ni con mi esposo lo hablé. Y era algo que yo le venía diciendo a Dios. Una palabra que ya muchos me la dieron. Y la palabra donde multitudes de mujeres me iban a seguir en el ministerio. Que Dios iba a levantar un ministerio femenino lleno de unción, lleno de gloria y lleno de poder. Y él dijo, Dios te va a dar columnas que van a clamar por el ministerio de ustedes. Y el diablo no va a poder tocar ni sus vidas ni las de sus hijos, a causa de las columnas que Dios va a levantar. Y lo que yo le estaba pidiendo a Dios era eso. Yo le decía, Señor, necesito que tú levantes, que tú muevas, que tú traigas intercesoras que clamen delante de la presencia de Dios por el ministerio. Están sucediendo cosas porque estamos descubiertos y no se están dando cuenta. Entonces yo le dije, gracias, pastor, y no dije más nada. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Dios llamó a cada una de ustedes con un propósito en este lugar. Hablando con un varón esta semana, me dijo, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho sujetarme a Dios. Y yo le dije, eso nos cuesta a todos. A todos nos cuesta. Pero nosotros debemos de entender y aprender que si nosotros nos sujetamos a Dios, si nosotros nos ponemos bajo la cobertura de Dios, si nosotros le decimos, sé tú, Señor, sobre mí, haz tú tu voluntad, nosotros vamos a vivir en bendición. Nosotros vamos a vivir guardados por Dios. Nosotros vamos a vivir con todos los beneficios que Dios tiene para con sus hijos. El problema es cuando nosotros decimos, ay, a mí me cuesta y no lo hago. La sujeción. Siempre va a haber algo infiltrado. Y vas a pelear. Y va a llegar un momento de que vas a estar cansado de vivir de la manera que estás viviendo. Porque no te has comprometido con Dios. Porque no le has dicho, Señor, quiero sujetarme de ti. Quiero que tú hagas tu voluntad sobre mí, como dice la palabra, aquí en la tierra como se hace en los cielos.
¿A cuántos les gusta el Salmo 91? Bajo la sombra del Omnipotente estaré yo seguro. Pero esa sombra no entran los que quieren hacer lo que se les antoja. En esa sombra entran los que se sujetan a la palabra de Dios, a los que guardan, los que son hacedores de la palabra de Dios. Entonces ni el mal, ni la muerte, ni las pestes, ni la miseria, ni nada de lo que Satanás quiere enviar podrá contra usted, porque usted está bajo la sombra del Omnipotente. Pero sujétese. Yo lo escuchaba a mi esposo el día domingo que él predicaba y decía, al que no le gusta, creo que dijo así, al que no le gusta o que no está haciendo nada, váyase de esta iglesia. No sé qué fue que dijo, algo de eso dijo. Y yo dije, ay, bueno, ahora sí lo van a agarrar y decir, bueno, pero el apóstol dijo que no fuéramos de la iglesia. Pero en vez de estar hablando así, ¿por qué no dice? No, porque la palabra de Dios dice que me debo de sujetar, que debo de confiar en Dios, de que debo clamar en el momento de la dificultad. Amén. Yo quiero compartir con ustedes, por último, un video que yo dije, Señor, si a esta gente no le entra por los oídos, le tiene que entrar por los ojos. Amén. Amén. Con toda su fuerza. Entonces, por ahí vieron, yo sé que a veces a los niños, para que le quede en su memoria, que es la memoria visual, los tienen que ver. Y yo cuando vi este video, mire, es como que a mí yo sentía que me empujaban. Y me decían, es necesario de ir a buscar a aquellos que están perdidos. Mientras adoraba a Dios, esta semana tuve un sueño donde yo me desperté llorando porque soñaba con mi hijo. Y el sueño era que había guerra y la guerra va a estar. Y que él se había ido a trabajar porque no había alimentos. No había con qué comprar, había hambre. Entonces, él había salido a buscar alimento, a trabajar por sus hijos. Y que yo veía persecución, veía tantas cosas injustas en este mundo. Y que hacía semanas que él había desaparecido y no había regresado a casa. Entonces, yo salgo y estaba Carola con sus niños y ella quería seguirme y yo me doy vuelta y le digo, no, usted quédate con los niños, voy a salir yo. Y yo veo dos jóvenes que salen corriendo y corrían para poder llegar a casa, pero estaban errados en el camino. Entonces yo dije, ese es él. Y yo salgo corriendo hasta alcanzarlo. Yo veo que él no alcanza donde debía de llegar para que poder llegar a casa. Y veo una revuelta de explosiones militares y cosas así.
Entonces él se tira al piso y se tapa. Entonces yo corro y me tiro al lado de él y lo abrazo. Y él me mira. Y yo lo conocí porque estaba tan delgado, tan delgado. Tenía harapos, tenía barba, estaba totalmente desaliñado. Y que yo lo miro y lo conocí por sus ojos. Y que él se da vuelta y me mira y yo le digo: tranquilo, que es mamá, te he venido a buscar. Y me desperté. Y mientras estaba ahí adorando a Dios, porque yo se lo conté a mi esposo y le digo: no lo entiendo. Y mi esposo me dice: ora a Dios y dile que te diga qué significa esto. Y mientras adoraba al Señor me dijo: no es tu hijo de tu vientre, de tus entrañas. Son tus hijos espirituales. Iglesia, se vienen tiempos tan difíciles y hay muchos que le están errando. Quieren regresar pero no pueden. Clamemos y despertemos para buscar a aquellos. Señor amado, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias porque tú te manifiestas como tú quieres hacerlo, Espíritu Santo. Sigue hablando, sigue tocando nuestros corazones. Inquiétanos, Señor, aun cuando descansamos por la noche, Señor, cuando estamos trabajando, Señor, cuando estamos haciendo las cosas de nuestros hogares, Señor, cuando estamos atendiendo, Señor, nuestros hijos. Espíritu Santo, sigue hablándonos, sigue inquietándonos, para que podamos movernos, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Hacer a lo que tú nos enviaste a este mundo, Señor, es a predicar de tu palabra, Señor, a llevar, Señor, el evangelio. Como dice Isaías, Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí. Que podamos, Señor, hablar de esa manera. Que podamos, Señor, tomar de esa autoridad, Señor, y declarar con nuestros labios que tu Espíritu, que tu aceite, que tu unción está sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Que podamos testificar, Señor, de tu palabra. Que podamos testificar de ti, Jesucristo, de tu salvación, de lo que tú hiciste en nuestras vidas. Que podamos iluminar a otros, Señor, con nuestro testimonio. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Papá Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.